Muy buenas tardes. Mi grupo está compuesto por Ingrid Rodríguez y quien les habla Valentina Suárez. En el momento como tal escogimos el tema del derecho a la integridad de la mujer y otros derechos, los cuales se han afectado en mayor medida por esta situación del COVID-19. En específico nos centramos en el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a vivir dignamente y en condiciones óptimas. Como tal, planteamos una escala del reconocimiento de los derechos de las mujeres, los cuales se fueron dando pues progresivamente en el tiempo. Es muy importante marcar el primer hito histórico más importante, el cual se produjo en 1789 durante la Revolución Francesa. En esta oportunidad, como tal, las mujeres exigieron por primera vez el derecho al voto. Como tal, a partir de ello también se generó. Bueno, como les venía comentando, a partir de ello pues se generaron una serie de situaciones. Como tal, es importante, el 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza el Día Internacional de la Mujer. Esto precedido también del 8 de marzo de 1910 en una conferencia internacional de mujeres socialistas, la cual se celebró en Dinamarca. Esto es un precedente histórico también muy importante. De igual forma, abordamos el tema desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, la igualdad se refiere al derecho humano, el cual refiere que sin distinción, sin ningún tipo de distinción, todos somos iguales. Y tenemos la igualdad de condiciones. No puede discriminarse a nadie por religión, el color de piel o el sexo. El derecho a la libertad se abordó más desde el punto de, digamos, el tráfico que sigue existiendo todavía, en el cual se puede destacar que según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la mayoría de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niños, mientras que los traficantes suelen ser pues hombres. También es importante que la dignidad humana es el derecho a ser nosotros mismos y a sentirnos realizados, a elegir una profesión, a expresar nuestras ideas y a respetar a los demás, a vivir en óptimas condiciones. Y pues con el respeto pleno de nuestros derechos y respetando los derechos de los demás de igual forma. Los derechos humanos en el ámbito internacional, es importante tener en cuenta la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Esta fue aprobada como tal por las Naciones Unidas en 1979 y presupone como tal, dentro de ella se define qué es la discriminación contra la mujer. Es muy importante porque fue considerada como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres y a partir de ello pues se ha desarrollado todo un desarrollo en pro de la mujer siempre. De igual forma es importante mencionar que en 1994 las Naciones Unidas decidieron nombrar a un relator especial, un experto independiente. Como tal, este se encarga de supervisar la violencia contra las mujeres y recomendar y promover soluciones para su erradicación. En la presente diapositiva se muestran unas cifras de violencia a nivel internacional en general, las cuales nos demuestran pues que esta es una problemática muy grave de violación a los derechos de las mujeres. Por lo anterior, países como España tomaron ciertas medidas como desarrollar información útil para la mujer, posibles soluciones que hacer en estos casos teniendo en cuenta la situación de aislamiento, sensibilización y concientización de la situación actual donde la sociedad como tal forma un papel activo, un rol activo, teniendo en cuenta como tal mediante el desarrollo de profesionales especializados, psicólogos, abogados, los cuales se encargan como tal de apaciguar y de manejar la situación de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. De igual forma se han desarrollado diferentes estadísticas, estudios, investigaciones para a su vez poder propender a una solución acordada a las cifras actuales y poder seguir investigando
a la vez otras formas, digamos, de violencia contra la mujer. Es importante tener en cuenta que la violencia sexual es un tipo de violencia la cual es generalizada, la cual es, como la diapositiva lo menciona, una de las formas más significativas de violencia contra la mujer, y la mayoría de los perpetradores gozan de inmunidad. ¿Por qué? En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes de algún tipo de violencia, las estigmatiza y como tal agrava su sufrimiento. Según la ONU, se estima que el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental. Se aplican también la violencia en contextos en los cuales se da la mutilación femenina. Como les venía mencionando, en el 2010 pues se realiza un gran paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres con la creación de ONU Mujeres. Este organismo de las Naciones Unidas está centrado en impulsar la igualdad del género en el mundo, y en Europa en 2011 se aprueba el Convenio de Estambul. Este tiene el objetivo de abordar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. La dignidad humana, como les venía comentando, la dignidad humana va relacionado al libre desarrollo de la personalidad, busca proteger la autonomía individual de escoger un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales del individuo. Por tanto, es importante que el Estado debe velar y garantizar el disfrute del pleno desarrollo de esta sobre los derechos fundamentales de cada ciudadano, siendo la dignidad humana la base del Estado social de derecho. Por tanto, es importante como tal protegerlo. El derecho a la integridad como tal es el derecho que tiene el ser humano por el hecho de ser como tal, tiene el derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. Esto es importante tenerlo en cuenta, que se establece en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados. Por tanto, pues hay todo un desarrollo sobre el tema. Entonces, como tal, se desarrolla como tal el decreto 460 del 2020 con la finalidad de dictar medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia dentro del estado de emergencia en el que nos encontramos. Es importante tener en cuenta que la función que desarrollan las comisarías de familia se enmarca en el deber de garantizar el derecho a una vida libre de violencias al interior de la familia, más con estas situaciones de confinamiento, y en el deber del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia que se presente contra la mujer. De igual forma, es importante que este decreto busca la protección de los derechos intangibles a la vida y a la integridad personal, a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la protección de la familia. De igual forma, actúa en conjunto con comunicados oficiales, los cuales como tal hacen recomendaciones y precisiones sobre el tema. Se establecen medidas especiales las cuales buscan priorizar las funciones en el marco de policía judicial, establecer criterios de priorización del servicio de atención personalizada, esto mediante también una asesoría jurídica y psicológica sobre el tema, disponer medios adecuados para las mujeres, niños y niñas adolescentes como tal, víctimas de algún tipo de maltrato. Entonces, como tal, dentro de las recomendaciones más importantes de la comisión, se realiza la de asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y albergues para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y de igual forma, pues como tal, este estado de aislamiento, como tal, pues se incrementa la posibilidad de explotación sexual, de aumento del riesgo de tráfico de personas, la violencia cibernética, se presentan más riesgos para mujeres líderes y defensoras. Por lo tanto, se establecen ciertos medios con los cuales se busca que la mujer pueda tener una atención priorizada, y se tienen en cuenta medidas tomadas por ONU Mujeres ante la contingencia. De igual forma, se hace un llamado a los estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas de crisis, esto teniendo en cuenta como tal las situaciones de vulnerabilidad que son especiales para la mujer. La Comisión destaca la necesidad de adecuar las medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de mujeres y niñas, y como tal manifiesta su profunda alarma por las cifras que han demostrado el incremento de denuncias de violencia intrafamiliar tras el establecimiento de medidas de confinamiento y distanciamiento social.
Entonces, por tanto, se busca esto y también desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de la justicia involucrados en la investigación y juzgamiento y sancionamiento como tal de situaciones en las cuales se presenten algún tipo de violencia. Esto fue todo por el momento. Muchísimas gracias por toda su atención y hasta una nueva oportunidad.